Lo que tenemos aquí es simplemente unas tablas de geometrías comunes de algunos canales que nosotros podemos encontrar. Entonces, fíjense que tenemos el rectángulo, el triángulo, trapecio y un canal pues circular, pero este pues tiene la particularidad que se encuentra por encima del centro, ¿sí? Cuando se trabajan estos canales hay que tener cuidado si yo lo voy a trabajar en grados o en radianes. Yo de todas maneras siempre se los explico por grados, pues para que sepan cómo es que se maneja ahí, ¿no? Y a veces sale más fácil hacerlo por grados, algunas veces sale más fácil por radianes. La cosa con los radianes es que pues hay que tener ahí cuidado con la calculadora de estar calculando, de estar pasando el modo, ¿no? Ponerle modo radianes y luego modo grados para que no se nos vayan a ir por ahí cálculos incorrectos después. Y aquí pues están algunas formas de hallar el área, ¿no? Algunas sencillas como el rectángulo base por altura. El espejo, fíjense que es lo que hablamos, ¿no? El espejo en el caso de la sección rectangular, el espejo es igual a la base. Pero ya vamos a ver que por lo menos en el triángulo pues voy a tener que hallar aquí esta relación y pues con esa calculada aquí en mi espejo, lo mismo pasa para el trapecio y para el círculo pues tengo que calcular aquí con el ángulo este de apertura. Y bueno, el perímetro mojado, fíjense que es base y 2Y, ¿no? Únicamente trae estas de acá, esta de arriba no la trae. Entonces, bueno, ahí están las tablas. Y aquí, bueno, simplemente este punto es para acotar que obviamente, así como en tuberías, yo puedo aplicar ecuación de la energía para canales abiertos, ¿sí? Fíjense que de hecho es la misma ecuación, solamente que en este caso pues las pérdidas las pasaron aquí a sumar, ¿no? Obviamente ahí esas pérdidas van a ser pérdidas de fricción, ¿sí? Pérdidas debidas a efectos viscosos. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense en este diagrama, que es aquí bastante importante, porque este diagrama me muestra un canal que tiene cierta inclinación, ¿sí? No es la Z1, no es igual a Z2, entonces él tiene cierta inclinación. Ya, el simple hecho que tenga ahí en la base esa inclinación, pues me va a producir aquí una pendiente. ¿Listo? Que las pendientes son las que vamos a denominar con S. Entonces la pendiente del fondo la llamamos S sub 0. Entonces fíjense que aquí me dice Z1 menos Z2 es igual a S sub 0 por L. ¿Qué es esa L? Esa L es esta longitud. ¿Listo? Entonces, por lo menos siempre pues hay la confusión de que esto está inclinado y quizás yo pudiese hallar la pendiente aquí con, si tengo, bueno, si tengo este cateto puesto y tengo la inclinación, pues puedo hallar la pendiente, ¿no? ¿Qué pasa? También lo puedo hallar con el ángulo, ¿no? Es decir, que va a ser tangente del cateto puesto sobre el adyacente. ¿Listo? Y entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué toma L como si fuera aquí la hipotenusa? Porque resulta que estas inclinaciones, estas pendientes, por lo general tienen ángulos muy, muy pequeños. O sea que yo puedo decir que la distancia horizontal va a ser prácticamente la misma distancia inclinada. ¿Listo? Entonces, pues simplemente yo ahí puedo hallar la pendiente por medio de la caída y la longitud del canal o con el ángulo, ¿no? Cualquiera de los dos me permiten hallar esa pendiente. Ahora, fíjense que qué pasa más arriba. Resulta que en el punto 1, mi fluido tiene una profundidad Y1 y luego se reduce esa profundidad Y2, ¿sí? Entonces, aquí para mantener ese flujo estable, obviamente si yo disminuyo la profundidad, tengo que, bueno, jugar aquí con la carga de velocidad y la carga de elevación para mantener esta ecuación constante, ¿no? Entonces, fíjense que aquí la carga de velocidad era menor y aquí mi carga de velocidad aumenta, ¿listo? Entonces, esta otra parte que me falta ahí para completar la línea de energía vendría siendo la pérdida, ¿no? Esto es lo que perdí de energía, por eso mi línea de energía va así.
Entonces fíjense que esta línea de energía de hecho tiene otra pendiente, ¿no? Que aquí le ponen S sub F. Yo normalmente la llamo la pendiente del fluido. Entonces fíjense que esa pendiente del fluido igual me puede relacionar aquí la longitud del punto 1 al punto 2 y esta caída o esa pérdida, ¿sí? Entonces de hecho aquí me la ponen así, pendiente de fricción como la pérdida entre la longitud. Entonces al sustituir, fíjense que aquí sustituyeron todos los términos de Z, Z1 y Z2 ya no aparecen sino sale S sub 0 por L, y este término de HL lo están sustituyendo por S sub F por L. Entonces aquí simplemente agruparon todas las L's y me va a quedar mi ecuación de la energía de esta manera, ¿sí? Entonces aquí ya estoy involucrando todas las pérdidas debidas a la diferencia de elevaciones del canal y la caída de la pérdida de cabeza, ¿listo? Debido a efectos viscosos. Entonces aquí tengo esta otra ecuación. Entonces, ¿por qué es importante conocer esa constante? Resulta que cuando el flujo es estable y uniforme, yo voy a tener la misma profundidad todo el tiempo, ¿listo? Entonces, como tengo la misma profundidad, voy a tener también la velocidad constante. Entonces, yo puedo determinar mi velocidad promedio y mi caudal o mi descarga para un flujo uniforme por medio de estas ecuaciones que aparecen aquí. Entonces, esta es para la velocidad y esta es para el caudal, ¿sí? ¿Qué pasa ahí con estas ecuaciones? Bueno, quizás ahí tienen algunos factores que ustedes no reconocen, como por ejemplo esta A y esta N, ¿no? El radio hidráulico ya lo conocemos, la pendiente ya la conocemos. Nos faltaría saber qué es A y qué es N. Fíjense que la fórmula del caudal es exactamente igual, pero aquí trae el área. ¿Por qué? Porque nuestro caudal es área por velocidad, ¿no? Entonces, si yo sustituyo la fórmula de la velocidad aquí, pues me queda todo multiplicado por el área. O sea, viene siendo esta misma forma. Entonces, aquí con respecto a A, esa le queda a ustedes de tarea averiguar qué es A y qué unidades tiene. ¿Por qué las unidades? Porque fíjense que si yo evalúo aquí mis unidades, bueno, A debe tener algunas unidades, N es adimensional, el coeficiente de Menen. El radio hidráulico me está quedando a la 2/3, entonces fíjense que, suponiendo que yo esté en metros, me va a quedar a la 2/3. Y la pendiente es adimensional, entonces fíjense que si yo lo trabajo así nomás, yo no puedo decir que la velocidad es igual a no sé, 10, 15 metros a la 2/3, ¿no? Sino que debería darme metros sobre segundo. Entonces, esta A tiene ahí pues las unidades necesarias para hacer coincidir la ecuación. Y aparte, resulta que ella tiene también distintos valores dependiendo del sistema en el que yo esté trabajando, ¿sí? Entonces, esas sí se las puedo dar. A vale 1 en el sistema internacional y vale 1,49 en el sistema británico, ¿sí? O en el sistema inglés. Sí, Jonathan, yo subo los videos. Entonces, esa tiene distintos valores. Como les digo, les queda a ustedes de tarea averiguar qué es A y las unidades, ¿sí? ¿Cuáles son las unidades que tiene? Entonces, bueno, aquí la pendiente está un poquito mejor explicada porque en el otro diagrama quedaba como muy pequeñita. Entonces, fíjense que tengo aquí mi canal y ese canal tiene ahí cierta inclinación, ¿no? Aquí ya se ve más grande. Entonces, tenemos aquí esta caída de altura, que es lo que aparece aquí como H, o lo que aparecía allá anteriormente como Z1 menos Z2, ¿no? Esto va a ser H. Esto va a ser H.
Y luego me dicen, bueno, la pendiente es tangente del ángulo, ¿sí? Entonces yo tengo aquí mi ángulo, aquí dice teta, pero yo lo puedo llamar alfa o teta, como quieran. Es opuesto, lo opuesto es esto, que es z1 menos z2 sobre el adyacente, o sea, x1 o x2 menos x1. ¿Listo? Entonces nosotros dijimos que estos ángulos generalmente son muy pequeños, por lo tanto yo puedo decir que esto es aproximadamente L, y L es la longitud del canal. ¿Listo? Si quieren pónganle ahí longitud del canal. Entonces sí, efectivamente no es la misma línea horizontal, pero pues aquí debido a que esos ángulos son muy pequeños, yo puedo decir que es la misma, casi la misma horizontal. Por eso es que allá atrás, pues la ecuación de la pendiente nos había quedado como S sub 0 igual a H sobre L. ¿Listo? Entonces, dependiendo de cómo uno lo quiera trabajar, si quieren trabajarlos con Z, no simplemente dicen que la diferencia va a ser H. Y si quieren trabajar pues con la horizontal, que no es muy común, o con la longitud del canal. ¿Listo? A veces también se las dan como porcentaje. Les dicen que esa inclinación es de, no sé, 0,1%. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí queda cómo calcular la velocidad, cómo calcular el caudal para flujos uniformes. Y les queda tarea averiguar qué es A y qué unidades tiene. De aquí, bueno, fíjense que simplemente es como otra vez una acotación. También pues, ¿qué pasa cuando las profundidades son iguales? La profundidad 1 igual a la profundidad 2. Resulta que aquí ya no se va a presentar esa caída de energía, ¿no? De la pendiente de fricción. Por eso es que aquí dice que esa pendiente de fricción es 0. Porque fíjense, por aquí atrásito, esta línea que se formaba aquí, esa pendiente, se debe a que, bueno, aquí hubo una disminución en la profundidad y que la carga de velocidad aumenta. Entonces da espacio para que se forme HL, ¿no? Pero ¿qué pasa si son iguales estas profundidades? Que la velocidad va a ser constante y pues no va a dar espacio para que HL se forme, ¿sí? O sea que la línea de energía sería simplemente una horizontal. Entonces, si es horizontal, no aparece esta pendiente de fricción. ¿Listo? Y, bueno, únicamente las pérdidas pues vendrían dadas por esta ecuación, que fíjense que es similar a la de tuberías, pero aquí en vez del diámetro aparece el diámetro hidráulico. Y recuerden que el diámetro hidráulico es 4 veces el radio hidráulico. Por eso es que aquí aparece este 8. ¿Listo? Porque 4 por 2 son 8. Si lo van a expresar como radio, hay que tener en cuenta siempre de que cambia, ¿no? El diámetro no es 2 veces el radio en estos casos. Aquí están las tablas de coeficientes de Manning. Entonces fíjense que tenemos distintos tipos de paredes recubiertas para distintos valores de coeficientes de Manning, ¿no? Como les digo, yo siempre pues les aconsejo trabajar con las tablas que tenemos acá, porque pues dependiendo de la bibliografía puede haber variaciones. Entonces, para evitar problemas, mejor trabajar con estos nombres. Generalmente yo se los pongo así tal cual como aparece aquí, ¿no? Entonces puede ser una llanura inundable con poca maleza, ¿sí? Entonces su coeficiente de Manning será 0,05. O si es una llanura inundable con mucha maleza, el coeficiente de Manning será 0,075. Y bueno, así sucesivamente. Entonces, fíjense que nosotros hablábamos de que en nuestro canal íbamos a tener distintas cosas que me conformaban mi energía, ¿no? O como la llamamos aquí, energía mecánica. Entonces esa energía mecánica tiene aquí una parte debida a la altura, ¿sí? A la elevación que tiene el canal. Otra parte, bueno, debida a la presión, pero esta presión pues siempre que esté abierta a la atmósfera podríamos tomarla como cero manométrico. Y otra parte aquí debida a la velocidad, perdón, esta parte de la presión
siempre, pues sí, está la atmósfera, pero como yo estoy calculando la presión hidrostática, al final eso va a depender únicamente de la profundidad del flujo, ¿sí? Entonces la parte de la carga de presión viene dada es por la profundidad del flujo aquí. Y la parte de la carga de velocidad, pues bueno, yo la puedo ubicar de esta manera. Entonces aquí a veces, bueno, generalmente se desprecia esta elevación que tiene el canal con respecto al suelo, ¿sí? Entonces únicamente hablamos de la energía específica. Entonces fíjense que el término la energía específica únicamente involucra la profundidad del fluido y la carga de velocidad. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Ok, entonces yo puedo aquí en un canal evaluar un punto 1 y un punto 2, ¿sí? Aquí dice punto 1 aguas arriba, siempre que aparezca aguas arriba, pues quiere decir desde un punto antes, ¿sí? Entonces fíjense que mi flujo en este caso va en esta dirección, entonces si yo quiero tomar un punto aguas arriba, pues podría ser un punto inicial por aquí antes de esa dirección, y un punto aguas abajo será un punto después. ¿Sí? Entonces aguas arriba siempre es después, por lo menos a veces les dicen que hay una perturbación aguas arriba, entonces quiere decir que por aquí antes hay algo que me está perturbando mi canal, ¿listo? Entonces si yo hago ecuación de la energía desde un punto 1 hasta un punto 2, fíjense que volvemos a tener la misma ecuación, pero resulta que, pues si el flujo es estable, yo aquí pudiese, si voy a determinar solamente la energía específica, pues pudiese obviar el término de la elevación que tiene el canal con respecto a un nivel de referencia, ¿no? Y bueno, HL, como ya lo habíamos dicho, se puede determinar. Entonces, si vamos a estudiar únicamente las secciones de la energía específica mínima, podemos llegar a estas tablas. Entonces, fíjense que el eje vertical me está relacionando profundidades y este eje horizontal me está relacionando energías específicas, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir nosotros de esta gráfica? Fíjense que el mínimo valor de energía, que es este de aquí, me va a marcar siempre la punta de la curva o ¿cómo es que se llama? La nariz. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando ahí la energía es mínima? Resulta que yo voy a estar parado justo en mi altura crítica, ¿sí? Recordemos que la profundidad crítica es la mínima necesaria para mantener el caudal. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me muevo hacia abajo, hacia esta zona de acá? Resulta que, fíjense que mi profundidad, voy a estar en una profundidad menor a la profundidad crítica y mi velocidad va a ser mayor a mi velocidad crítica. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que tengo bajas profundidades y velocidades altas. ¿Sí? Entonces, fíjense que por lo menos aquí la velocidad tenemos, aquí podría ser de esta magnitud y luego a medida que yo voy bajando, la velocidad va aumentando, ¿sí? Hasta que llegue por aquí a un punto en el que tiende a infinito. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace eso? Eso me va a producir, como lo indica aquí mi diagrama, un flujo supercrítico. Aquí me faltó el 1. Quiere decir que el número de Freud va a ser mayor a 1. Ahora, cuando yo estoy trabajando por encima de mi profundidad crítica, fíjense que qué pasa con la altura. Pasa en lo contrario, ¿no? Esta profundidad va a ir aumentando. Va a ir aumentando. ¿Y qué pasa con la velocidad? La voy a poner por aquí en rojo. Fíjense que la velocidad va disminuyendo, ¿no?
va disminuyendo, disminuyendo, hasta que por aquí en algún punto se va a hacer casi cero. ¿Listo? Entonces voy a tener profundidades altas y velocidades bajas. Y eso pues me está dando origen a un flujo subcrítico. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Ok, entonces, a ver qué escriben. Ok, listo. Entonces, fíjense que aquí en el diagrama de la derecha, pues se los puse ahí separados, precisamente porque fíjense que para una determinada energía, ¿sí? Que esté por encima de la energía mínima, yo voy a poder tener dos, como lo dice aquí, dos profundidades alternas, ¿sí? Entonces, para cierta cantidad de energía yo puedo estar en el rango supercrítico o puedo estar en el rango subcrítico. ¿Listo? Ahí qué depende, bueno, ahí ya depende del análisis o de las condiciones que yo tenga, decidir y saber sobre todo cuál es la profundidad que yo debo elegir, ¿sí? Entonces, por lo menos si yo sé que, no sé, calculé la energía en un canal que venía así, de esta forma, ¿listo? Supongamos, ustedes tienen el canal así con una caída repentina. Y bueno, ustedes dicen, bueno, yo aquí sé que mi energía va a tener un valor X. ¿Listo? Entonces, ustedes necesitan calcular cuál va a ser la profundidad de ese canal. Entonces, fíjense que tienen dos posibles profundidades, ¿no? Una aquí y la otra aquí. ¿Cuál escogerían ustedes? ¿La profundidad 1 o la profundidad 2? Si tienen este modelo, por ejemplo. De hecho, por aquí al final de las diapositivas hay un ejercicio así, que les piden calcular la energía específica y con la profundidad deben calcular, creo que el caudal, algo así. Entonces ahí hay que saber cuál profundidad elegir, si elijo la 1 o la 2. La 2, ¿no, profe? ¿Por qué? Pues dice que calcular la energía específica. No, si usted ya calculó la energía específica y la energía específica le está dando dos posibles profundidades, ¿cuál profundidad elige? ¿Esta Y2 o esta Y1 para este sistema que tengo aquí dibujado en azul y rojo? Es su líquido. Fíjense que ahí van a tener ustedes que, ¿qué pasa aquí cuando estamos haciendo este cambio? Resulta que aquí teníamos una profundidad inicial y aquí esta profundidad debería ser menor, ¿sí? Primero, pues debería reducirse la velocidad. Además, como vamos en una pendiente de bajada, pues el fluido va a tender a tener altas velocidades. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos poca profundidad y tenemos alta velocidad. Esto me da un flujo ¿qué? ¿Qué clase de flujo era este?
Fíjense que aquí tenemos pocas profundidades, aquí debajo de la profundidad crítica. La velocidad constante, ¿no? No, la velocidad va a ser alta. Ahí voy a tener una velocidad alta, que no sé cuál. Pero para este caso específico, fíjense que yo tendré profundidades bajas y velocidades altas, ¿no? Quiere decir que ahí ese flujo va a ser súper crítico. Y los flujos supercríticos son los que se encuentran aquí por debajo de esta línea, ¿no? Es los que son mayores a 1. Entonces, todo lo que esté aquí será supercrítico. ¿Sí? Digo, debajo de esta línea, de la profundidad crítica. Todo lo que esté por aquí debajo será supercrítico. Entonces, en este caso del ejercicio que me dan dos profundidades, tengo aquí una profundidad por debajo de la crítica y una profundidad por encima de la crítica. Si elijo la que está por encima, resulta que voy a decir que el flujo es subcrítico. Entonces, el flujo subcrítico quiere decir que son profundidades altas y velocidades bajas. Y eso pues no se aplica aquí, ¿no? Porque de hecho aquí yo ya sé, por la simple configuración del sistema, sé que esto va a tener una velocidad muy alta. Entonces, más bien yo debería elegir la profundidad de 1, porque ahí tengo, miren por lo menos aquí el vector de la velocidad, qué tan grande sería. A ponerlo aquí en rojo. El vector de la velocidad sería este, ¿sí? En cambio, si escogen la otra profundidad, su vector va a ser este, pues se hace mucho más pequeño, ¿no? Entonces ahí por la simple configuración, yo sé que la velocidad va a ser alta y la profundidad va a ser baja. Entonces, pues eso depende ya del conocimiento que ustedes tengan, ¿no? Entonces, si ustedes ven esta configuración, obviamente no va a ser subcrítica, sino debería ser supercrítica y hallar la profundidad 1. ¿Listo? Si necesitan hallar la velocidad crítica, pues la velocidad crítica se puede determinar como la raíz de la gravedad por la altura, ¿sí? En estos casos, bueno, la energía específica mínima o la crítica puede expresarse solo en términos de la profundidad crítica, como, y fíjense que aquí mi energía específica, como lo habíamos dicho, nada más va a considerar la profundidad y la velocidad, pero aquí todo tiene el término C, que indica crítico. Al final, esta energía mínima viene siendo 3 medios de la profundidad crítica. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Ah, Felipe me había contestado bien, sí, la profundidad 1. Bueno, y simplemente aquí pues hay otra ecuación en caso de que uno necesite hallar la pendiente crítica. Fíjense que pues viene de las mismas ecuaciones de caudal y de velocidad. Sí, simplemente que pues aquí lo que hacemos es despejarla.